Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Buenos días, estimados amigos y oyentes de este programa, Ciencia, Religión, Fe y Biblia. El día de hoy, nuestro programa se llama Ciencia, Filosofía y la Biblia. La idea de este programa es hablar sobre cómo el hombre, la humanidad a través de la historia ha adquirido conocimiento. Nos parece un tema muy importante porque mencionábamos cuando nos tocó el tema de la posmodernidad, que la razón es algo que los filósofos de la posmodernidad consideran que no es una razón adecuada para considerar los problemas que tiene el hombre actualmente. Y es curioso porque precisamente la razón es la herramienta que a través de toda la historia de la humanidad ha sido usada en las diferentes formas y métodos por los cuales el hombre trata de conocer lo que es él mismo, lo que es su entorno y cómo poder vivir dentro de este hermoso planeta que es la Tierra en donde estamos. Y vamos a considerar el día de hoy cómo obtenemos conocimiento a través de la ciencia y cómo obtenemos conocimiento a través de la filosofía para posteriormente considerar también cómo obtenemos conocimiento a través de la Biblia. El deseo de conocer los secretos y la naturaleza de lo que nos rodea es sin duda lo que nos hace humanos. Ya desde nuestros orígenes no nos hemos limitado a cumplir con nuestras funciones biológicas animales, sino que hemos ido un paso más allá. Nos hemos hecho preguntas sobre nuestra existencia y hemos buscado respuestas a aquello que no entendíamos. Y dentro del conocimiento humano, la ciencia y la filosofía son dos disciplinas por excelencia para obtener este conocimiento. Es cierto que tienen un ámbito de estudio muy diferente y que siguen procedimientos muy distintos. También que sus fundamentos no coinciden, pero lejos de ser rivales, se han nutrido la una de la otra a lo largo de la historia. Toda forma de conocimiento, ya sea desde una perspectiva científica o filosófica,
ha permitido que veamos el mundo como lo vemos y que la humanidad haya llegado hasta donde está. Filosofía y ciencia aparentemente son muy diferentes, pero a la vez están estrechamente relacionadas. ¿Qué es la filosofía? No es sencillo definirla. Quizás la mejor manera de hacerlo sea recurrir a su origen etimológico. Filosofía significa en latín amor por la sabiduría. Así que la filosofía es la pasión por conocer, por aprender y por entender. Se trata de una disciplina del conocimiento que tiene su origen entre el siglo VI y VII antes de Cristo en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los primeros filósofos, tales de Mileto, Sócrates, Platón, Marco Aurelio, Cicerón, Aristóteles, etc., querían entender la naturaleza de lo que nos rodeaba sin recurrir ni a la religión ni a la mitología, que hasta entonces había sido la única forma de conocimiento a lo largo de la historia. El nacimiento de la filosofía marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, pues ponía los cimientos del pensamiento científico. La filosofía quería responder a las preguntas existenciales del ser humano a través de la observación de fenómenos naturales, elaboración de hipótesis y de pensamiento racional. Ello a través del uso de razonamientos lógicos y la aplicación de distintas teorías del conocimiento. La filosofía tiene el objetivo fundamental de reflexionar acerca de conceptos abstractos, como la ética, la moralidad, el sentido de la vida, el objetivo de vivir, el origen del pensamiento humano, la verdad y el papel del humano dentro de la inmensidad del universo. Por otra parte, la ciencia significa conocimiento. Así que la ciencia es todo aquel conocimiento estructurado y formulado en base a la observación de fenómenos naturales. El conocimiento científico es aquel que, partiendo de preguntas sobre hechos del universo que no conocemos, formula una serie de hipótesis en base a ideas que previamente han demostrado ser válidas, con el objetivo de confirmar o rechazar dichas hipótesis. La ciencia, pues, es el ámbito del conocimiento fundamentado en el método científico. Observación, reconocimiento del problema, formulación de la hipótesis, predicciones, experimentación, análisis
y hallazgo. Para que una forma de conocimiento pueda considerarse como científica, debe de seguir los pasos mencionados. Realmente la ciencia tiene un origen muy difuso, pues nace a partir de la filosofía. Lo que sí sabemos es que la ciencia moderna, la que hoy en día entendemos como ciencia en el sentido estricto de la palabra, nace en el siglo XVII gracias a Galileo Galilei, el cual, con sus experimentos para asentar la teoría heliocéntrica, fue el padre del método científico. En este sentido, la ciencia puede definirse como la doctrina que, a través de la implantación del método científico y de la observación de la realidad que nos rodea, tiene el objetivo fundamental no de reflexionar acerca de cuestiones abstractas, sino de encontrar la explicación a los fenómenos del universo y estimular el desarrollo tecnológico de la especie humana, así como de encontrar formas de mejorar nuestra vida e incrementar nuestro conocimiento en las ciencias formales, matemáticas y lógica, como en las ciencias naturales, biología, física, química, geología, química, astronomía, y también en las ciencias sociales, economía, historia, sociología y psicología. Ahora bien, ¿en qué se diferencian la filosofía y la ciencia? Podemos mencionar varias cuestiones. La filosofía, como ya dijimos, tuvo su origen en el siglo VI antes de Cristo. La ciencia moderna en el siglo XVII después de Cristo. Punto número 2. La ciencia viene de la filosofía. No así podríamos decir lo contrario. Entonces, la filosofía no viene de la ciencia. Aunque podemos decir que no habría ciencia sin filosofía. Tercero, la ciencia sigue el método científico. Ya lo hemos comentado. ¿Cuál es? La filosofía no lo sigue. Cuarto, la ciencia observa la realidad de la naturaleza que nos rodea, quiere responder de forma clara y concisa a preguntas sobre el universo y sobre el hombre. La filosofía, en cambio, no quiere dar respuestas universales, más bien se basa en reflexionar. Quinto, la filosofía se basa en ideas abstractas, la ciencia no. La filosofía no puede aventurarse a reflexionar sobre conceptos palpables de la naturaleza
porque no se fundamenta en el método científico. Pero lo que sí puede hacer es reflexionar sobre conceptos abstractos que precisamente por ser abstractos se escapan del marco del estudio científico. Por otra parte, la ciencia tiene complicado para inspeccionar la naturaleza de la ética, la verdad, la moralidad o el sentido de la vida. Pero la filosofía se siente cómoda reflexionando acerca de estos conceptos que pueden llegar a ser conceptos difusos. Sexto, la filosofía es especulativa. La ciencia intenta no serlo. La filosofía es especulativa en el sentido que toma por correcto cualquier punto de partida teórico, siempre que éste permita crear unas reflexiones interesantes sobre los conceptos abstractos. La ciencia, en cambio, no especula, o al menos intenta no hacerlo. Pues si una hipótesis, por muy interesante que sea, no puede ser comprobada, es rechazada al instante. El contraste empírico de la ciencia no da lugar a la especulación. El carácter abstracto de la filosofía sí. Aquí valdría la pena mencionar que la ciencia, utilizando sus métodos, se llega a enfrentar a problemas muy complicados y llega a veces a especular. Por ejemplo, se especula que hay multiuniversos y que cada uno de nosotros vive, pero no él, sino en forma diferente en cada uno de esos multiuniversos. En verdad que esto es una especulación, pero la ciencia trata siempre de seguir el método científico. Todo aquello que no puede ser contrastado en forma empírica, finalmente tiene que ser desechado por la ciencia. Séptimo, la ciencia se hace preguntas específicas. La filosofía, en cambio, preguntas generales. Octavo, la ciencia requiere de inversión. Los experimentos científicos requieren de dinero. La ciencia requiere de inversión, ya que no vale solamente pensar, sino que hay que plasmar a través de recursos, experimentos, para confirmar o rechazar las hipótesis planteadas. La filosofía, en cambio, no requiere de inversiones económicas. Con pensar es suficiente.
Noveno, la ciencia es objetiva. Por otra parte, la filosofía es subjetiva. La ciencia busca responder preguntas contrastables y medibles a través del método científico, ofreciendo resultados cuantificables y demostrables. Por lo tanto, las disciplinas científicas son de carácter objetivo. Sus resultados pueden ser correctos o no, pero los pasos del procedimiento, si se realiza bien, son válidos. La filosofía, en cambio, no busca ofrecer resultados demostrables. Como ya hemos dicho, no requiere dar respuestas, sino reflexionar sobre conceptos abstractos. Entonces es una disciplina subjetiva, cuyos fundamentos dependen del punto de vista del filósofo en cuestión. Décimo, las ramas de conocimiento de la ciencia y de la filosofía son distintas, mientras que las ramas de la filosofía son la ética, la metafísica, la filosofía del lenguaje, la epistemología, esto es reflexión sobre cómo generamos el conocimiento, la estética, la metafilosofía, esto es reflexionar sobre la naturaleza de la propia filosofía, o la axiología, esto es reflexionar sobre qué es lo que hace que consideremos algo valioso o no. En cambio, las ramas de la ciencia son las matemáticas, la física, la biología, la química, la historia, la economía, la química, la astronomía, la psicología, la geología, etc. Como vemos, la ciencia responde, la filosofía reflexiona. La metafísica es la rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto a tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma, y en esa línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Su objeto de estudio es lo inmaterial. De allí su pugna con los positivistas, quienes consideran que sus fundamentos escapan de la objetividad empírica. Etimológicamente la palabra proviene del griego tardío metafísica, que significa más allá de la física. El origen de este vocablo se atribuye a Andrónico de Rodas, que en el siglo I, al ordenar los libros de Aristóteles, no consiguió clasificar los que componen la metafísica dentro de la lógica, la moral o la física, de modo que resolvió ponerlos después de aquellos
que trataban de física. No obstante, la metafísica como tal es anterior a Aristóteles y ya aparece en filósofos presocráticos o en el mismo Platón. Para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primera, la que trata de las causas primeras del ser en cuanto a tal, de lo cual se desprende la vertiente que va a dar en la ontología. Esta disciplina estudia el ser de las cosas, reflexiona sobre las concepciones de la realidad, sus relaciones y características. Un ejemplo de ontología sería: le es esencial a un triángulo para su existencia el estar conformado por 3 ángulos. La metafísica también tiene otra rama que es la ética. Immanuel Kant, en su libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en 1785, a partir de su perspectiva criticista, desarrolló un importante tratado de la moral a partir de la reflexión de la metafísica como disciplina de pensamiento que pretende estar por encima de la experiencia. Para Kant, la metafísica es el terreno donde se traban los combates sin fin de la razón. Curiosamente, y en esta misma línea crítica, el filósofo alemán Martin Heidegger reaccionó contra la metafísica al considerarla una doctrina de olvido del ser. Paradójicamente, el objeto principal de reflexión desde Aristóteles y Platón. Así que hay que tener cuidado con lo que dicen algunos filósofos. Y yo les recomendaría entonces tener mucho cuidado con lo que los filósofos de la posmodernidad están diciendo. Y les recomiendo que vuelvan a escuchar ese tema que dimos acerca de la posmodernidad. No te desconectes de Promo Estéreo. Regresamos. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde
alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Estamos de regreso. Promoestereo.com. Muy bien, seguimos con este programa y vamos a hablar ahora del conocimiento que podemos obtener en la Biblia. Ya hemos dicho que la ciencia, con el método científico, responde a las preguntas que tiene el hombre, sobre todo respecto a la naturaleza. Por otra parte, la filosofía, que vimos es una disciplina subjetiva y que, al contrario de la ciencia, no requiere de experimentos para demostrar sus conclusiones. Lo que hace principalmente es reflexionar. Podemos decir, de hecho, que la filosofía no podría existir si el hombre no tuviera esa capacidad de reflexionar y de considerar que la razón es una herramienta adecuada. Aquí, insisto, hay un peligro. Como lo mencionábamos, cada filósofo empieza con un cierto problema, con un cierto tema, y va elaborando a través de la razón
para llegar a conclusiones. El peligro es que como no se llevan a cabo experimentos, entonces, y eso lo digo de mi parte, encontramos filósofos que están en lo correcto, pero también encontramos filósofos que están en error. Y ese precisamente es el problema de la posmodernidad. Decíamos que la posmodernidad duda de todo y de todos. Es aquí donde quiero hablar del conocimiento que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, desde el 14 hasta el 16. Y aquí es una carta que el apóstol San Pablo envió a Timoteo, un joven creyente, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, entonces, nos dice que es inspirada por Dios. También Jesucristo dijo que la Escritura era inspirada por Dios. Si queremos dar un calificativo al conocimiento que hay en la Biblia, este conocimiento le podríamos llamar conocimiento revelado. Es un conocimiento que finalmente el hombre no puede obtener a través de la ciencia, no puede obtener a través de la filosofía, sino que es un conocimiento que Dios le entrega al hombre con la finalidad, lo dice aquí el versículo que hemos leído, que el hombre sea preparado para toda buena obra, a través precisamente de lo que la Biblia enseña para corregir, para instruir en justicia, para redarguir al hombre. Vamos a ver algunas de las cosas que la Biblia nos revela. En Juan 14, versículo 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es un conocimiento revelado. Es algo que ningún hombre
parte de Jesucristo, ha dicho nunca, ni lo podrá decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al Creador. En Juan 8:12 hay otro conocimiento revelado. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántas personas actualmente están en tinieblas? No saben bien hacia dónde ir, a dónde dirigirse. Son personas fácilmente manipulables, son personas que siguen a otros sin saber bien por qué, y que no hay luz en su vida. Ayer una persona comentaba que hace algunos años se sentía hueca, vacía, se consolaba tomando vino hasta emborracharse completamente, y se encontraba totalmente en tinieblas. Gracias a Dios, ahora ya ha salido de esa situación. Pero hay mucha gente que se encuentra en tinieblas actualmente. En Juan 11:25 leíamos ya en programas anteriores que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí nos habla de algo muy importante. La muerte no es lo último. Jesús venció a la muerte, Él resucitó. Él es un ser viviente actualmente y está presente, y todo aquel que se acerque a Él le conocerá y sabrá que efectivamente Él es el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo. En 1 Timoteo 5:6 tenemos otra verdad revelada. Y dice: mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Aquí nos encontramos con el hecho de que la humanidad ha decidido vivir sin considerar lo que Dios dice aquí en la Biblia. Nietzsche dijo: Dios está muerto. Cuando Darwin lanzó su teoría de la evolución, inmediatamente la conclusión fue: no es necesario Dios para que exista el hombre. Simplemente a través del azar, de la selección natural, de la evolución, surgió el hombre. Entonces, Dios está muerto también. Conclusiones que se fortalecieron con pensamientos como los de Freud, como los de Marx, y el hombre dijo: no necesito a Dios. Y el hombre se ha entregado a todo tipo de placeres y no sabe que disfrutando de todos esos placeres, como dice la Escritura, cree que vive, pero está muerto. Necesita el hombre acercarse a Dios, acercarse a Jesucristo. En estos programas seguiremos comentando de cómo la ciencia se está ahora acercando
a establecer que el universo fue creado por alguien inteligente, que hay un diseño inteligente en el universo. También los biólogos han cuestionado mucho la selección natural y están hablando de un diseño inteligente en los seres vivos. La ciencia se está acercando en estos días a Dios. Entonces, como leíamos hace 8 días, quien quiera que tú seas, no tienes pretexto, porque Dios muestra su amor, su misericordia. La creación nos habla también acerca de Él. En en Efesios 2:5 dice: por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. ¿Cómo podemos librarnos de las tinieblas? ¿Cómo podemos librarnos de la muerte? Solamente por la gracia de Jesucristo. En Juan 3:3, en una entrevista que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo, le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5 le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo no entendía. Dijo: ¿cómo tengo que volver al vientre de mi madre? Pero Jesús le explicó que era necesario el bautismo en agua y el nacer en el Espíritu. Ahora bien, el conocimiento que la Biblia nos revela es solamente de tipo espiritual. Bueno, la realidad es que la Biblia es la palabra de Dios y tiene muchos otros aspectos que, aunque el hombre ha malinterpretado a través de la historia, pero no contradicen los resultados que obtenemos a través de el método científico. Ahora, la filosofía bien hecha tampoco entra en contradicción con el conocimiento de la Biblia, no así la mal hecha. Y solamente para mostrar algo que relaciona palabras que están en la Biblia con la teoría de la relatividad de Einstein, quiero leer unos versículos. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Einstein basó la teoría de la relatividad en considerar que el tiempo varía según la velocidad a la que se desplaza un sistema. Entonces, estas palabras de Pedro, de un pescador, son precisamente uno de los postulados de la teoría de la relatividad.
En Efesios 3, 18, 19 nos dice, Pablo dice, oro porque seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es, 1, la anchura, 2, la longitud, 3, la profundidad y 4, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. Esto, cualquiera que lo haya leído antes de que Einstein postulara la teoría de la relatividad hubiera dicho, se equivocó, está mal, el espacio es de 3 dimensiones, no tiene anchura, longitud, profundidad y altura. Pero llegó Einstein y nos dijo, el espacio en verdad es de 4 dimensiones, porque el tiempo se agrega como una dimensión más en la teoría de la relatividad. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió esto, que no quiero yo decir que Pablo haya sido un científico, simplemente escribía inspirado por Dios y nos habló de un espacio de 4 dimensiones. Así que hay muchas cuestiones en la Biblia que la ciencia actualmente está analizando y considerando que no la contradicen. Entonces, quiero concluir diciendo que para mí, habiendo estudiado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, habiendo estudiado también filosofía en la vocacional número 7 del IPN y estudiando la Biblia, me doy cuenta de que la ciencia nos otorga excelentes conocimientos. Con la filosofía hay que tener cuidado, hay filósofos buenos y filósofos malos, pero el conocimiento vital y más importante para el hombre es el conocimiento que Dios ha revelado en su palabra. Acércate a la Biblia, escudriñala, considera lo que ahí dice, porque en ella puedes encontrar la vida eterna, porque no tienes, si no tienes a Jesucristo, no tienes la vida, no tienes la luz y estás en tinieblas. Es necesario que te acerques a Jesucristo y lo que Él enseñó está en la Biblia. Te invito a que leas la palabra de Dios, la Biblia. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Espéranos.